Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo vamos a resolver un problema que les planteé hace algunas semanas sobre el reparto de un importe entre varios trabajadores atendiendo a las puntuaciones obtenidas en algún indicador de rendimiento, y condicionadas esas percepciones a que el trabajador con peor puntuación recibiese un determinado importe exacto, y a que el trabajador más beneficiado también recibiese una cantidad preestablecida. Les recuerdo que se trataba de un problema de gestión real al que tuve que dar solución hace algún tiempo y que creo que puede resultarles muy interesante. Les recuerdo el planteamiento concreto del problema tal y como me lo trasladó mi consultante. Por supuesto, he modificado las cifras para hacerlo más sencillo de exponer. La empresa dispone de un importe económico de 11.300 unidades monetarias. Dólares, pesos, euros, soles, da igual. Y tiene que repartir ese monto global entre diversos trabajadores, concretamente 12, a modo de incentivo, como gratificación por alcanzar cierto resultado o por algún concepto parecido. Para hacer el reparto de un modo racional, se va a apoyar en unas puntuaciones asignadas a cada individuo, bien sea por la baremación de sus méritos, por los conocimientos demostrados en algún examen o por alguna medida de su productividad. Como es lógico, quienes tengan una mayor puntuación deben recibir una cantidad mayor que quienes tengan menor puntuación. Pero hay un par de condiciones adicionales. El trabajador que reciba la gratificación más baja debe percibir exactamente 800 unidades monetarias, y el que reciba la mayor compensación también deberá recibir una cifra predeterminada, 1.200 unidades monetarias. Los demás trabajadores deben recibir cantidades entre las anteriores, calculadas según algún criterio progresivo relacionado con sus puntuaciones. Y ese era el objetivo de la consulta que se me planteó en su día y que yo les he invitado a resolver. Determinar las gratificaciones de cada trabajador a partir de una fórmula de reparto de la cantidad global que sea de carácter progresivo según esas puntuaciones y sujetos los importes de las gratificaciones individuales mayores y menores a unos valores exactos fijados de antemano. Les había dejado en la descripción del vídeo el enlace a un archivo con los datos numéricos para que pudiesen trabajar sobre el problema con mayor facilidad. Yo lo resolveré partiendo de esos datos. Ya saben que si les gustan nuestros vídeos y quieren colaborar para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos útiles en su trabajo con Excel, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento o unirse al canal como miembros. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este tutorial. Estos son los datos del problema. Tenemos los nombres de los trabajadores, que no influirán en la solución, y sus puntuaciones, que sí serán fundamentales. También tenemos las cuantías mínima y máxima que deben recibir los trabajadores con la menor y la mayor puntuación, respectivamente, y el monto global, el presupuesto. Con estos datos tendremos que trabajar. Pero antes de empezar a diseñar nuestro sistema de reparto, vamos a asegurarnos antes de que la búsqueda de una solución no está condenada al fracaso de antemano. En primer lugar, es condición imprescindible que el presupuesto que hemos de repartir sea suficiente para asignar a cada individuo al menos la asignación mínima, porque ninguno puede recibir menos. Si el importe total no alcanza esa cifra global, ya podemos dar el problema por terminado. Pero podemos comprobar que para asignar el importe mínimo a cada uno de los 12 trabajadores se necesitarían solo 9.600 unidades monetarias, y nuestro presupuesto es más que suficiente. De momento no hay inconveniente para buscar una solución. Pero vamos a hacer otra comprobación. El presupuesto total que debemos repartir debe ser insuficiente para asignar a todos los trabajadores la retribución máxima. Si el presupuesto fuese tan grande que se pudiese abonar a todos los individuos el importe más alto, ello significaría que con esas retribuciones máximas no se podría agotar el presupuesto, y entonces el problema tampoco tendría solución. No merecería la pena seguir haciendo cálculos. Pero eso tampoco ocurre. Las retribuciones máximas para los 12 sujetos totalizarían 14.400 unidades monetarias, por encima del presupuesto. Así que hasta aquí no hay impedimento para continuar la búsqueda de una solución. No estamos aún en condiciones de afirmar que la encontraremos, ni siquiera de afirmar que exista, pero tampoco podemos sostener a la luz de estas pruebas que no exista. Borro estos cálculos auxiliares y vamos a empezar a repartir. Parece natural empezar a afrontar un problema de estas características buscando algún criterio de reparto de naturaleza directamente proporcional. Por ejemplo, repartir las 11.300 unidades monetarias de presupuesto en proporción directa a la puntuación de cada individuo sobre el total.
Es decir, podríamos determinar un coeficiente individual de reparto sumando las puntuaciones de todos los trabajadores y luego dividiendo la de cada uno de ellos entre ese total. Sombreo en amarillo. Y copio a los demás. Estos serían los porcentajes del total del presupuesto que corresponderían a cada individuo. Por ejemplo, a Tomás, que tiene la puntuación más alta, le correspondería también el porcentaje mayor, un 13,3%. A Elías, cuya puntuación es ligeramente menor, le correspondería un porcentaje también ligeramente menor, un 12,9%. A Eva, que tiene la puntuación más baja de toda la lista, le correspondería un 4,3%. Edito la fórmula pulsando F2 y seguimos formulando. Los importes que corresponden a cada trabajador se calcularán muy fácilmente mediante una simple multiplicación. Valido, aplico un formato numérico adecuado a los importes monetarios y copio. Como resulta evidente, este reparto directamente proporcional a las puntuaciones no satisface las exigencias que impone la empresa. Porque es cierto que reparte exactamente la totalidad del presupuesto, las 11.300 unidades monetarias. Pero según este criterio, el trabajador con menor puntuación recibiría poco más de 487 unidades monetarias, por debajo de las 800 impuestas por la dirección de la empresa. Y el trabajador con mayor gratificación recibiría unas 1.500 unidades monetarias, que también excede de la cifra marcada, que era de 1.200. Así que esta solución basada en una proporcionalidad directa no nos sirve. De hecho, si hubiésemos prestado un poco de atención a los datos, ya nos habríamos percatado de que este sistema de reparto no iba a ser factible. Observen que la puntuación más alta, que es la de Tomás, es 9,25, que es incluso superior al triple de la más baja, la de Eva, que es de 3 puntos. Con este criterio, entonces, la gratificación de Tomás prácticamente triplicará a la de Eva, y la empresa imponía una diferencia mucho menor entre las gratificaciones del trabajador mejor puntuado y del peor puntuado. La diferencia no podría ser de más de un 50%, la diferencia que hay entre 1.200 y 800. O sea, ya podríamos haber sabido que esta solución no podía prosperar. Vamos a buscar un criterio un poco más sofisticado. Este que hemos expuesto no ha tenido en cuenta los importes máximo y mínimo, así que vamos a idear un método de reparto que sí los tenga en cuenta. Ahora vamos a calcular el coeficiente de reparto de un modo un poco más riguroso, no teniendo en cuenta el peso de cada puntuación en el total de puntuaciones, sino considerando la posición relativa de cada puntuación dentro del rango de puntuaciones. Es decir, calculando en qué posición relativa está entre la mínima y la máxima, entre las puntuaciones de Eva y de Tomás. Con esta fórmula calculamos en cuántos puntos ha superado el individuo evaluado la puntuación mínima. Y lo dividimos entre la amplitud del rango de puntuaciones, entre la diferencia entre la puntuación máxima y la mínima. Valido la fórmula y analizamos los resultados. En este caso concreto, al estar la lista ordenada de mayor a menor puntuación, como el individuo evaluado es Tomás, el resultado será 1 o 100%, que es lo mismo. Pero para los demás trabajadores, este coeficiente va reduciéndose al hacerlo la puntuación. Elías tiene un coeficiente del 96%, que significa que ha superado la puntuación mínima en un 96% de la diferencia de Tomás. Elías ha sacado a Eva 6 puntos, frente a la diferencia máxima, que fue de 6,25 puntos, los que le sacó Tomás a Eva. Sara, por ejemplo, tiene un coeficiente 0,68, porque ha superado a Eva en 4,25 puntos, y eso es un 68% de la diferencia máxima de 6,25 puntos, que es la diferencia que obtuvo Tomás. Como es lógico, Eva tiene un coeficiente igual a 0, porque ha sido precisamente ella quien ha obtenido la puntuación mínima. Es evidente que este coeficiente no puede aplicarse directamente sobre el importe total que debemos repartir, por varios motivos. Por un lado, porque la suma de estos coeficientes no es 1, no es el 100%, sino que supera esa cifra. Y eso significaría que se repartiría más dinero del que hay.
De hecho, el coeficiente de Tomás ya es del 100%, y Tomás no va a hacerse con la totalidad del monto global, ya quisiera, porque entonces no habría reparto posible para el resto, y además porque la percepción está limitada a 1.200 unidades monetarias. Por otro lado, EVA tiene un coeficiente 0, pero no se va a quedar sin nada, porque hay un mínimo garantizado de 800 unidades monetarias. Igual que este coeficiente mide el grado en el que se supera la puntuación mínima en relación con la diferencia máxima, vamos a calcular la cantidad que percibirá cada trabajador de un modo similar. Edito la fórmula pulsando F2. Esta solución lineal asignará a cada individuo el importe mínimo más otro variable que dependerá del valor de su puntuación en relación con el rango total de puntuaciones. Tomás percibirá, además de la cifra mínima de 800 unidades monetarias, el 100% de la diferencia posible, es decir, también percibirá las 400 unidades monetarias que median entre la retribución mínima y la máxima. Así que percibirá el máximo, porque es el trabajador mejor puntuado. Elías percibirá un poco menos del máximo de 1.200 unidades monetarias. La razón es que no tuvo la puntuación máxima, pero casi. Si su puntuación recorrió, como habíamos visto, un 96% de la diferencia máxima de puntuaciones, su retribución superará a la mínima en el 96% de la diferencia máxima de retribuciones, en el 96% de las 400 unidades monetarias de diferencia. Fíjense en EVA. Su puntuación fue la mínima, así que no percibe nada más que la retribución mínima que la empresa quiso garantizar al trabajador con menor puntuación, 800 unidades monetarias. Lázaro sí percibe un poco más, porque su puntuación fue un poco superior a la mínima. Copio las fórmulas que calculaban los importes mínimo y máximo de los repartos producidos con este criterio, y como vemos, esta solución satisface por su propia construcción los importes extremos impuestos por la empresa. Pero tampoco sirve, porque ahora no se verifica la restricción del importe total. Fíjense, si se repartiese a cada trabajador ese importe que hemos calculado según el criterio de reparto lineal, entonces se estarían repartiendo 11.700 y pico unidades monetarias, no 11.300. ¿Qué es lo que está pasando? Parece necesario conocer por qué esta forma de reparto lineal no funciona para ver de qué modo se puede mejorar la fórmula de reparto. Necesitamos conocer dónde está el problema para promover su solución. Y el problema está fundamentalmente en el enfoque lineal con el que estamos intentando la solución. Con un enfoque lineal no se puede garantizar la existencia de solución si se aceptan las tres restricciones que la empresa nos impone. Una, que a la puntuación mínima le corresponda una determinada retribución mínima. Otra, que a la puntuación máxima le corresponda una determinada retribución máxima. Y otra, que la suma de las retribuciones calculadas con este enfoque lineal entre esos puntos extremos tenga un importe determinado. No se pueden fijar esas tres condiciones a la vez. Sí se podrían fijar las retribuciones correspondientes a la puntuación mínima y a la puntuación máxima, pero entonces no se podría fijar de manera predeterminada el importe total, que tendría que ser el resultado del método de reparto. O también podría fijarse el importe de la gratificación correspondiente a la puntuación mínima y la cantidad total repartida, pero entonces la gratificación del individuo con la mayor puntuación no podría ser fijada exógenamente, sino que tendría que resultar endógenamente del sistema de reparto. Y también se podría fijar la retribución del individuo mejor puntuado y el importe total, pero entonces no cabría la imposición de una retribución mínima para el individuo peor remunerado. Esta tendría que ser consecuencia del sistema de reparto, no de una decisión arbitraria de la dirección de la empresa. Con un enfoque lineal se pueden fijar arbitrariamente dos restricciones dejando libre la tercera, pero no se pueden fijar las tres. Entonces, ¿quiere esto decir que el problema que me planteaba mi consultante y que ahora les planteo yo a ustedes no tiene solución? ¿Quiere esto decir que no podemos repartir la cifra requerida con los dos límites retributivos individuales, máximo y mínimo? Pues no, no seamos tan pesimistas. Solo quiere decir que no se puede resolver con un enfoque lineal. Pero quizás sí se pueda lograr un reparto que satisfaga las tres restricciones si abandonamos ese enfoque lineal. Por ejemplo, si el importe total resultante de un fallido reparto lineal fuese menor que el presupuesto disponible, la forma de satisfacer todas las restricciones sería incrementar algunas retribuciones mediante un sistema de reparto curvilíneo, con forma cóncava.
Y si el importe total resultante del imposible reparto lineal excediese del presupuesto, entonces la corrección curva debería ser convexa, de modo que algunas retribuciones quedasen ligeramente minoradas para reducir el importe total. Así que vamos a construir una función de reparto que genere una curva que sirva tanto en uno como en otro caso. Son muchos los tipos de curva que pueden proporcionar una solución que satisfaga las tres condiciones impuestas. Yo voy a usar una muy simple, que nos permitirá además aprovechar gran parte del trabajo hecho hasta aquí. Una función potencial. Voy a copiar la fórmula anterior para que vean que aquel sistema de reparto lineal, aunque no del todo satisfactorio, puede servirnos como base de cálculo. Y ahora vamos a reservar esta celda para la potencia de la función. La voy a sombrear en color verde porque no vamos a fijar su valor manualmente, entonces la sombrearía en azul. Ni lo vamos a calcular mediante una fórmula, por eso tampoco la sombreo en amarillo. Lo calcularemos con una herramienta. Volvamos a la fórmula. La edito pulsando F2. Como recordarán, este cociente era el que medía el grado de avance de la puntuación de cada individuo sobre el recorrido máximo, sobre la diferencia entre la puntuación máxima y la mínima de todos ellos. Para Tomás era del 100%, para Elías era del 96%, para Eva era el 0%, etc. Sabemos que ese coeficiente siempre estará entre 0 y 1, entre 0% y 100%. Y también sabemos que el reparto aplicado directamente sobre esa base de reparto originaba una distribución lineal que no nos sirve. Pero si envolvemos ese coeficiente entre paréntesis y lo elevamos a una potencia adecuada, quizás puedan satisfacerse simultáneamente todas las restricciones. Valido y copio a las demás celdas. Verán lo que ocurre. No se preocupen por el error que se obtiene en la última celda. Se debe a que para ese trabajador, para Eva, el coeficiente era 0, porque era quien había obtenido la puntuación mínima. Y como el parámetro potencia está en blanco, la función potencial que hemos construido contiene un 0 elevado a 0, que es una indeterminación. Por otro lado, quizás les esté llamando la atención el hecho de que todos los trabajadores reciben una asignación igual. También es lógico. Al estar en blanco la casilla de la potencia, todos los coeficientes quedan elevados a 0, y un número elevado a 0 es 1. Por eso todos reciben el 100% de la diferencia entre las asignaciones máxima y mínima. Pero repito que esto ocurre porque la potencia de momento está en blanco. En cuanto pongamos aquí algún valor, entonces nuestra fórmula elevará cada coeficiente a la potencia que especifiquemos y calculará un importe no lineal para cada trabajador. Vamos a poner un 1. Observen el resultado que obtenemos. Es exactamente el mismo que corresponde al reparto lineal. Y es lógico, porque lo que estamos haciendo es elevar los coeficientes individuales a 1, que es tanto como dejarlos como estaban. Si elevamos esos coeficientes a una potencia mayor que 1, entonces los importes asignados a cada trabajador medio, no a los extremos, disminuirán porque sus coeficientes, que son siempre menores que 1, disminuirán al potenciarse. Vamos a comprobarlo. Si fijamos la potencia en 2, observen que todos los trabajadores, excepto Tomás y Eva, ven minorada su asignación. Sin embargo, si los elevamos a una potencia menor que 1, entonces los importes de las primas individuales crecerán. Y por eso, en nuestro caso, en el que el reparto lineal asignaba un total de 11.700 euros, mayor que el importe disponible, será necesario disminuir las cantidades repartidas a cada trabajador, lo que solo será posible si fijamos una potencia mayor que 1. ¿Pero de cuánto exactamente? Pues lo podemos calcular con Solver o con buscar objetivo. En este canal tienen un tutorial sobre el uso de Solver y también tienen un tutorial sobre el uso de buscar objetivo. Les dejo los enlaces a ambos vídeos en la descripción de este. Por simplicidad yo voy a usar buscar objetivo. Voy a copiar antes los cálculos de resumen. Y ahora vamos a la ficha Datos, Análisis de hipótesis, buscar objetivo. Definimos la celda H18, en la que se suman las retribuciones de los distintos trabajadores. Y forzamos para ella un valor igual a 11.300, que es el importe total que deseamos repartir, el presupuesto. Lo introducimos a mano.
Como celda de la variable, establecemos la de la potencia, la que antes sombreamos en color verde para que fuese esta herramienta de Excel quien la calculase. Pulsamos aceptar y Excel irá probando valores hasta dar con una solución que fije el importe repartido en 11.300 unidades monetarias. Esa potencia resulta ser 1,4979, mayor que 1, como antes dedujimos. Como podemos comprobar, las retribuciones mínima y máxima verifican las condiciones del problema. Los importes extremos también verifican las exigencias impuestas por la empresa que nos encomendó el diseño de esta fórmula de reparto. Aunque el problema ya está resuelto y no se nos pedía nada más, vamos a ilustrar esta solución mediante un gráfico y la vamos a comparar con la correspondiente a la solución lineal anterior. Insertamos un gráfico XY, un gráfico de dispersión, con líneas rectas y con marcadores. Ajusto el tamaño y vamos a añadir datos. Para una primera serie, fijamos como valores del eje X las puntuaciones de los trabajadores. Y como eje Y, las asignaciones obtenidas con el método lineal. Para una segunda serie, elegimos como variables las puntuaciones de los individuos y las asignaciones obtenidas, pero ahora con el método curvilíneo. Para mejorar la visualización, ajustamos el eje Y para que los valores mostrados estén entre 700 y 1300. Para el eje X fijo los extremos entre 2 y 10. No necesitamos el título ni ninguna leyenda porque es evidente a los ojos cuál es cada serie, y no es difícil interpretar estos resultados. La asignación lineal, la rectilínea, la de color azul, ya sabemos que tiene el inconveniente invalidante de que repartiría una cantidad de dinero mayor que la disponible, 11.700 y pico unidades monetarias. Con este coeficiente, que es mayor que 1, conseguimos imprimir al reparto una curvatura convexa que, al reducir ligeramente las retribuciones intermedias, consigue que el monto global repartido coincida con el presupuesto disponible. Vean como simple curiosidad cómo si fijamos una potencia menor que 1, por ejemplo 0,8, la curvatura de la función de reparto se invierte. Ahora el abombamiento se produce por encima de la función lineal, y el monto global repartido llegaría a superar el presupuesto. Deshago este cambio pulsando Control Z, y volvemos a ver el valor que calculó buscar objetivo, que era el que satisfacía las 3 condiciones impuestas por la empresa que nos hizo la consulta. Un último comentario antes de terminar. La función potencial no es la única posibilidad para resolver este problema. Hay otras funciones curvas que también permitirían resolver este problema con asignaciones de cuantía ligeramente diferente, muy parecidas a estas, pero no exactamente iguales. Funciones logarítmicas, exponenciales, cónicas, etc. En este vídeo he expuesto una solución mediante una función potencial porque es la que tiene la estructura más sencilla y creo que es también la más fácil de comprender. A fin de cuentas, el objeto principal de este vídeo era mostrar cómo a veces la búsqueda de soluciones lineales, el empleo poco reflexivo de técnicas de cálculo como la regla de 3, no dan buenos resultados. Pero si no tiramos la toalla y prescindimos de restricciones que nadie nos ha impuesto, es posible alcanzar soluciones satisfactorias sin demasiado esfuerzo. Espero que este tutorial les haya gustado y que merezca su like. Ya saben, el pulgar hacia arriba. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya. Activen las notificaciones para estar al corriente de la publicación de nuevos contenidos y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias. También pueden seguirnos en redes sociales. Y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento expreso o unirse al canal como miembros. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias. La línea es recta, aunque es lo mismo.
diré.